Muy buenos días, mi nombre es Laura María Carrascal Gutiérrez, soy estudiante de licenciatura en filosofía de 10º semestre, pertenezco al curso Comunidad e Interacción Social, perdón, sujeto, comunidad e interacción social. Bueno, a continuación, en esta ocasión voy a hablar sobre la violencia como configuradora de subjetividades e identidades, ¿sí? Bueno, las violencias son manifestaciones o agresiones que se cometen hacia otras personas. Nosotros cometemos violencia o la violencia suelen cometerse de manera consciente o de manera inconsciente. Cuando se ejerce violencia hacia una persona en particular, se pues afecta su integridad, su integridad, su identidad, su estado de salud mental y psicológico. Entre estos tipos de violencia o manifestaciones podemos destacar la violencia física. La violencia física es una manifestación de agresión que se da de manera directa utilizando la fuerza. Por ejemplo, un golpe, un puñetazo, una bofetada, eh, un- utilizando un tipo de rasguños, armas cortopunzantes. Ese tipo de violencia lo podemos llamar la violencia física, pues porque se está utilizando la fuerza. Sí, afecta a la persona más física por causa. Entre estas lesiones pues podemos destacar la herida. Por ejemplo, cuando nosotros percibimos que esa persona tiene, por decirlo así, em, marcas en su cuerpo, algunas veces son causadas de pronto en partes del cuerpo donde hay, como dicen por ahí, donde no se nota. Entonces, la violencia física también es algo que se minimiza, se normaliza y en algunos casos se justifica. Bueno, también conocemos otro tipo de violencia, conozco, perdón, estoy un poco nerviosa, otro tipo de violencia que es la violencia psicológica y violencia verbal. La violencia psicológica es un tipo de manifestación que se da de manera indirecta, causando heridas psicológicas, graves daños psicológicos hacia una persona que es considerada como la víctima que ha sufrido ese tipo de agresiones. Por ejemplo, a- comentarios sobre su cuerpo. En la violencia psicológica siempre predomina el machismo. Entonces, el hombre suele decirle a su esposa, a su compañera, como, por ejemplo, tú estás gorda, yo te voy a dejar porque estás gorda, porque ya no eres la misma mujer de pronto de la que me enamoré. eh, Tú como dice por ahí, en pocas palabras voy a usar esta expresión despectiva porque la utilizan, ya no me generas ningún tipo de mal pensamiento, en fin. Entonces, ese tipo de violencia causa heridas, traumas psicológicos, que en algunas ocasiones nosotras las mujeres, porque yo lo viví, o sea, yo nunca he sido, por ejemplo, de un cuerpo que tenga, no, pero sí viví la violencia psicológica bastante. Entonces, algunas mujeres, en algunos de los casos, las mujeres dicen, no, es que nadie se va a fijar en mí porque estoy gorda, es que nadie me va a querer porque estoy abultada, Entonces, eso genera un tipo de maltrato psicológico y es
configuradora de subjetividad porque es que la persona se está pensando mal de sí misma y entonces, y este tipo de violencia no solamente lo sufrimos las mujeres o lo sufren algunas mujeres, sí, lo sufren también los hombres, o sea, no minimicemos que hay que, porque, pero sí, siempre es minimizada en en el género femenino. O sea, entonces, nosotras siempre, ay, es que mi esposo me dice así porque tiene razón, porque es verdad, porque yo me lo busco, porque sí, ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones suelen pasar. Entonces también está la violencia, yo le llamaba violencia discriminatoria, pero no es violencia por discriminación y exclusión cuando pertenecemos a a un determinado grupo, somos discriminados por tener situaciones de discapacidad o condiciones emergentes. O sea, yo lo he vivido, eso sí, esa violencia también la he vivido. La viví cuando estaba en casa de quien era mi suegra. No viví exactamente de pronto que me hicieran el feo, pero sí comentarios sutiles, que es lo que llamamos y conocemos como la violencia simbólica. Entonces, pero también fui una persona, disculpen, fui una persona bastante discriminada, bastante, bastante discriminada porque no tuvo mi suegro ni quien las personas con las que yo conviví sentido de pertenencia. Entonces fue algo que de pronto me marcó para toda mi vida, hubo un trauma psicológico por parte de quien fue mi pareja y de paso de quien hoy en día es su actual pareja, porque fueron amantes, ahora son esposos, o bueno, no sé, yo me dejé, yo terminé mi relación, después él estuvo con ella, en fin, fueron situaciones que me marcaron, pero sí se puede salir adelante y puedo decir que la violencia no se minimiza porque eso no es para minimizarse, y es que yo me lo busque, es que yo es que no, porque siempre hasta nos culpamos a nosotros, ay, es que yo me lo busqué, yo lo provoqué, pero no es lo que se espera, lo que se espera que hagamos, o sea, se espera que nosotros usemos mecanismos de empoderamiento, o sea, que nosotras podamos, nosotros y nosotras, porque, o sea, cuando hablo, estoy generalizando, como, porque esto también sucede en el género masculino, entonces realmente es algo que no se debe minimizar, para eso están las autoridades y no permitirlo desde el principio, porque entonces se permite y de paso se minimiza desde el principio. Entonces cuando ya, desde un principio, entonces cuando ya queremos de pronto reparar, que de pronto queremos utilizar de pronto esa autoridad, ese ya no se puede porque entonces ya hubieron pequeñas grietas, como digo yo, entonces no, es algo que no se puede hacer. Entonces, aquí estoy, muchísimas gracias y bendiciones. Aló, Marce.